Cuando empezamos a trabajar en este video, ni siquiera podíamos imaginar cuántos hechos interesantes, oscuros y extraños descubriríamos. Cada nueva página de la historia despertaba preguntas cada vez más inquietantes. ¿Por qué nos ocultaron todo esto? ¿Y por qué lo siguen escondiendo incluso ahora? Créanme, lo que verán en este video los sorprenderá más de una vez. Por eso les recomiendo verlo hasta el final, porque allí conocerán lo más interesante y lo más impactante. Solo así podrán formarse su propia opinión sobre lo que durante tantos años se mantuvo en las sombras. Dicen que el cuerpo de Vicente Aleixandre estaba roto, enfermo, condenado a la quietud. Y sin embargo, desde una cama medio a oscuras, este hombre frágil terminó moviendo el corazón de todo un siglo. Imagina el contraste: un cuarto silencioso en Madrid, un hombre delgado, casi siempre acostado, y al otro lado del mundo, aplausos, traducciones, universidades repitiendo su nombre: Vicente, Pío, Marcelino, Cirilo, Aleixandre y Merlo. ¿Cómo un cuerpo limitado acabó escribiendo poemas que hablan de galaxias, de océanos, de amores que lo abarcan todo? Y sobre todo, ¿cómo logró imponerse en una generación donde había un rival que parecía destinado a eclipsarlo para siempre? Para entenderlo, hay que rebobinar, muy atrás. Nace en Sevilla en 1898. Una fecha que suena a polvo de tranvías, corrales de vecinos, a un país que entra en el siglo XX con heridas coloniales y orgullo herido. Pero el pequeño Vicente no se quedará allí mucho tiempo. Su padre, ingeniero de ferrocarriles, es un hombre de vías y mapas. Muy pronto la familia hace las maletas rumbo a Málaga. Ahí, la infancia de Vicente se abre como una ventana llena de luz salada. Playas, veranos largos, el sol golpeando las fachadas blancas, el rumor del mar que se queda pegado para siempre a su memoria. En esas primeras escenas, Vicente no es todavía el gran poeta cósmico, sino un niño silencioso que observa. Ve a su padre obsesionado con las líneas de tren, con unir ciudades, con trazar caminos donde antes había vacío. Y sin saberlo, ese niño está aprendiendo su propia profesión futura. No la de ingeniero de hierro y tornillos, sino de ingeniero de palabras, capaz de tender puentes entre el ser humano y el universo entero. Hay otra figura clave: el abuelo. En su biblioteca, Vicente descubre nombres que todavía no entiende del todo: Homero, Schiller, Galdós. Y sobre todo, escucha historias. El abuelo le cuenta que conoció a Gustavo Adolfo Bécquer, que lo vio dibujar junto al Guadalquivir, que se cruzó con él en una tertulia madrileña. Para un niño, esa frase es una bomba de tiempo. Yo conocí a Bécquer. No es solo anécdota familiar, es una especie de maldición hermosa. Te estoy entregando una cadena. Ahora te toca a ti continuarla. Imagina a Vicente, pequeño, con un libro de rimas y leyendas entre las manos, recorriendo con los dedos unas palabras que no acaba de entender, pero que siente como algo peligroso. Algo que mueve cosas por dentro. Aún no lo sabe, pero en ese momento se está abriendo la primera grieta en su destino serio y burdés. Porque lo que el mundo espera de él no es poesía. El mundo, es decir, su familia, su entorno, esa burguesía española de principios de siglo, quiere algo sólido. Derecho, comercio, un buen puesto, un despacho, un sueldo fijo. Y él obedece. En 1909 la familia se traslada a Madrid. La ciudad es otra cosa. Ruido, tranvías, una modernidad tímida que entra a codazos. El joven Vicente va en bicicleta al colegio teresiano, cruza calles polvorientas, se mezcla con el bullicio. Allí empieza el bachillerato, más tarde la carrera de Derecho y de Comercio. Su vida parece un expediente que se rellena de forma correcta. Cursos aprobados, títulos, clases de economía, leyes, números. Nadie diría que ahí late un futuro Nobel de literatura. Pero incluso en ese mundo de códigos y balances, el peligro de la poesía sigue infiltrándose. En los veranos, la familia vuelve a paisajes abiertos, olivares, pueblos, balnearios donde el tiempo se vuelve lento. Vicente ve el campo, la tierra agrietada, los olivos como brazos retorcidos hacia el cielo. Más adelante, en sus versos, esos olivos serán cuerpos, esos campos serán piel, y la naturaleza entera se convertirá en una especie de escenario emocional.
Él aún no tiene el idioma poético para nombrarlo, pero su mirada ya está entrenándose. Y entonces aparece alguien decisivo, Dámaso Alonso. No es todavía el crítico consagrado ni el maestro de generaciones futuras. Es sobre todo un amigo. Un compañero que le presta un libro que va a cambiarlo todo. Poemas de Rubén Darío. Imagina a Vicente abriendo ese volumen y sintiendo que la lengua española, de repente, se estira como goma elástica. Que las palabras pueden ser música, brillo, sueño. Ese día, algo hace clic. El joven estudiante de Derecho descubre que la ley más fuerte no está en un código, está en el lenguaje. Aquí llega el primer giro de nuestra historia. El chico diseñado para ser abogado, profesor de comercio, quizá un alto funcionario, empieza a escribir versos a escondidas. No abandona su carrera seria, todavía no puede permitirse ese lujo. Pero por las noches toma notas, prueba metáforas desmesuradas, imágenes que parecen demasiado grandes para una sola vida. El conflicto se enciende. Por un lado, la seguridad del título. Por otro, la llamada de algo que no garantiza ni dinero ni respeto, pero que lo hace sentir vivo. Y mientras su mundo interior se desborda, su cuerpo empieza a fallar. A principios de los años 20, Vicente enferma. Primero, una gonorrea, fruto de una relación con una artista de variedades, María Valls, conocida como Carmen de Granada. No es solo una anécdota escandalosa, la enfermedad le deja secuelas, una cojera que lo acompañará toda la vida. El poeta que luego cantará la plenitud del amor, de la unión de los cuerpos, arrastra desde joven una marca física de ese deseo. La imagen es fuerte, un joven que se mueve con cierta dificultad, que siente en sus propias piernas el precio de una noche de pasión. Esa cicatriz invisible también alimenta su poesía futura, donde el amor nunca es algo superficial y cómodo, sino fuerza que destruye, que hiere, que transforma. Pero el golpe mayor llega en los años 30. Su salud se complica. Fiebres, hemorragias, dolores intensos. Los médicos hablan de problemas renales muy serios. Llega el diagnóstico. Hay que extirparle un riñón. En 1932 es operado en Madrid. A su lado, acompañándolo al hospital, va un amigo que ya empieza a brillar peligrosamente en el panorama literario, Federico García Lorca. Aquí entra en escena el rival, no un enemigo, no una caricatura malvada, sino algo mucho más inquietante. Un amigo brillante, magnético, amado por todos. Lorca llega a los recitales y conquista la sala antes de empezar a leer. Tiene teatro, tiene duende, tiene esa mezcla de gracia y tragedia que lo convierte en una especie de estrella inevitable. Vicente, en cambio, es más reservado, menos escénico. Su lugar natural no es el escenario, es la habitación en penumbra, el escritorio, el cuaderno. Imagina el contraste. Lorca recitando en un patio andaluz lleno de risas y guitarras. Vicente inmóvil, después de la operación, mirando el techo blanco del hospital, mientras el reloj del cuarto parece recordarle que cada minuto cuenta. La operación sale bien. Le han extirpado un riñón, y con él, casi la certeza de una vida normal. Su cuerpo queda definitivamente marcado. Necesita reposo, cuidados, una vida limitada. Pero a cambio, como si el bisturí hubiera liberado algo más que un órgano enfermo, la poesía de Vicente se dispara. Es como si la muerte hubiera pasado tan cerca que le hubiese susurrado, «Date prisa». Aquí aparece el límite de tiempo que lo perseguirá siempre. Su salud le recuerda una y otra vez que no puede contar con décadas de vigor físico. No es el escritor que recorre el mundo dando conferencias, no es el poeta que se sube a escenarios a recitar sin parar. Es el hombre que sabe que su energía es un recurso escaso, que cada libro, cada poema, tiene que justificarse, que no puede malgastar ni el cuerpo ni las palabras. Mientras tanto, el escenario literario español se está transformando. En 1927, un grupo de jóvenes poetas se reúne en Sevilla para homenajear a Luis de Góngora, en el tricentenario de su muerte. Nace, simbólicamente, la generación del 27. Entre ellos están Federico García Lorca,
Rafael Alberti, Pedro Salinas, Jorge Guillén, Gerardo Diego y, por supuesto, Vicente Aleixandre. Son una constelación de talentos, una banda de inconformistas que quieren unir tradición clásica y vanguardia, lo popular y lo culto, la música del pasado con las explosiones surrealistas del presente. Y aquí, en medio de ese grupo brillante, se afila nuestro conflicto. Por un lado está el Vicente discreto, enfermo, que escribe desde la sombra, concentrado, casi obsesivo. Por otro, ese compañero que parece destinado a ocupar todos los focos, Lorca, el rival involuntario. No hay odio, pero sí una presión invisible. ¿Cómo encontrar una voz propia en una generación donde otro parece acapararlo todo? ¿Cómo competir cuando tu propio cuerpo te obliga a escribir acostado, mientras otros recorren países, teatros, escenarios? El público se enamora de Lorca, de su teatro, de su poesía que mezcla lo popular y lo oscuro. Alberti deslumbra con su genialidad cambiante. Otros brillan en revistas, tertulias, misiones culturales. Vicente, en cambio, se está aventurando hacia un territorio extraño, la poesía cósmica, el surrealismo, un lenguaje en el que el amor no es solo beso y carne, sino fusión con el universo, destrucción y renacimiento. En 1928 publica Ámbito, su primer libro, todavía más cercano a la poesía pura, de corte más clásico. Es una carta de presentación cuidadosa, casi tímida, donde se intuye talento, pero no estalla todavía la gran voz. Después vendrán Espadas como labios, La destrucción o El amor. Obras en las que ya entra de lleno en un territorio radical, lleno de imágenes que parecen sueños, pesadillas bellas, visiones de cuerpos mezclados con mares, con estrellas, con elementos. Ahí empieza realmente el Aleixandre que lo cambiará todo. Imagina el duelo silencioso. Por un lado, una España que se deja seducir por la figura teatral, luminosa, casi mítica de Federico. Por otro, un hombre que, sin hacer ruido, está escribiendo algunos de los poemas amorosos más intensos y devastadores del siglo. Vicente siente, de algún modo, que compite contra el tiempo y contra la sombra gigantesca de su amigo. No lo dice en voz alta, pero su obra parece responder a un desafío doble. Debo escribir ahora, antes de que mi cuerpo se apague, y debo hacerlo de un modo tan radical que nadie pueda ignorarlo. Mientras todo esto ocurre en su mundo interior, España entra en una fase de tensión creciente. La dictadura de Primo de Rivera ha caído, la Segunda República se abre como una promesa y como una amenaza, dependiendo de a quién le preguntes. El país hierve, debates, reformas, esperanzas, miedos. La política irrumpe en las conversaciones de café, en las aulas, en las tertulias intelectuales. Y aunque Vicente no será un político ni un activista en primera línea, no es indiferente. Vive en una época en la que la neutralidad es casi imposible. Sus amigos se posicionan, discuten, militan. La poesía, que parecía un territorio puramente estético, se contamina de historia, de sangre, de futuro. Él, desde su casa, desde sus enfermedades, siente que el mundo se inclina hacia un borde peligroso. En esa España que se fragmenta, su casa de Madrid, en la calle Belintonia, comienza a convertirse en algo más que una vivienda, en un punto de encuentro, en un refugio de poetas. Antes de que la guerra estalle, ya empiezan a pasar por allí Lorca, Alberti, Cernuda, Neruda, Miguel Hernández. Voces que se reconocen, que se empujan unas a otras hacia nuevas alturas. Pero no nos adelantemos. Estamos todavía en el momento en que la vida de Vicente parece una cuerda tensa. De un lado, el mundo ordenado de los estudios de derecho y la carrera comercial que ya ha ejercido, incluso impartiendo clases. Del otro, una poesía cada vez más arriesgada, más intensa, que se alimenta tanto de lecturas como de cicatrices físicas y emocionales. Ha sobrevivido a una operación que podía haberlo matado. Arrastra la sensación de que la muerte le ha dado una prórroga, un tiempo extra. Y no es el único reloj que escucha. La historia de su país también está empezando a contar atrás hacia algo que nadie sabe muy bien qué será, pero que huele a conflicto. Además, la sombra del rival sigue ahí. Cada vez que Lorca publica un libro,
estrena una obra o arrasa en una lectura pública, Vicente siente que la escala se inclina. ¿Quién será recordado? ¿Quién marcará de verdad la poesía de su tiempo? No lo dice, pero late en el aire una tensión inevitable. El combate no es a golpes, es a versos. Dos maneras de entender la poesía española del siglo XX están midiéndose desde dentro de la misma generación. Esta es la situación cuando Vicente Aleixandre empieza a afianzar su voz propia, justo en los años inmediatamente anteriores a la Guerra Civil. Sus poemas se pueblan de amantes que se destruyen y renacen, de cuerpos que se funden con la tierra, de noches que parecen universos. La vida amorosa, las enfermedades, la presión del entorno, el brillo deslumbrante de sus compañeros, todo eso se condensa en una escritura que ya no quiere ser correcta, quiere ser total. Y sin embargo, él sabe que no tiene todo el tiempo del mundo. Su cuerpo, el contexto histórico, la rapidez con que cambian las cosas en España, le envían el mismo mensaje. Si tienes algo que decir, dilo ya. Así dejamos a Vicente en este punto, un hombre marcado por la enfermedad, recién salvado de una operación a vida o muerte. Un poeta que ya ha entrado en el círculo de la generación del 27, con un rival deslumbrante que le obliga a exigirse aún más. Y un país que se aproxima, paso a paso, a un abismo que lo cambiará todo. Lo que viene después será su verdadera prueba. La guerra, la dispersión de sus amigos, la censura, el aislamiento. Y contra todo pronóstico, una lenta pero imparable conquista del centro de la poesía española. Cuando estalla la Guerra Civil Española, Vicente Aleixandre ya ha hecho algo que su familia jamás habría imaginado. Ha apostado su vida, una vida frágil, operada, limitada, a una sola carta, la poesía. Y justo entonces, cuando parece que empieza a encontrar su voz, el país entero se rompe en dos. Madrid, verano de 1936. Piensa en la ciudad como un cuerpo en plena fiebre. Sirenas, disparos lejanos, rumores de golpe, calles que se vacían de repente. Los amigos de Vicente llegan con noticias cortadas, a medias. Detenciones, listas negras, pueblos incendiados. Entre esos rumores va creciendo uno oscuro, absurdo, imposible de creer al principio. Han detenido a Federico García Lorca en Granada. Para Vicente, ese nombre no es solo el de un amigo brillante. Es el del rival involuntario que domina las tertulias, el poeta que llena teatros, el hombre que parecía hecho para vivir mucho, para triunfar siempre. Durante unos días, quizás semanas, Aleixandre se agarra a la idea de que todo es un malentendido, de que Federico aparecerá en cualquier momento, riendo, exagerando la historia como si fuera una de sus farsas. Pero la realidad es mucho más brutal que cualquier teatro. Cuando le confirman que Lorca ha sido asesinado en una cuneta anónima, sin juicio, sin epitafio, algo se quiebra dentro de Vicente. La guerra ha convertido a su mayor competidor en un mártir. El hombre que llenaba el mundo de luz queda reducido a un silencio absoluto. Y en ese silencio, sin quererlo, se produce un giro feroz en el conflicto de nuestro protagonista. Hasta entonces, la rivalidad de Vicente con Federico había sido una carrera a dos voces dentro de la misma generación. ¿Quién reinventará mejor la poesía española? ¿El duende popular, teatral, luminoso de Lorca? ¿O la oscuridad cósmica, amorosa, casi metafísica de Aleixandre? La guerra rompe las reglas del juego. El rival ya no está, pero su ausencia lo llena todo. Imagina a Vicente, en su casa de Madrid, escuchando las bombas caer a lo lejos, pensando que el hombre que le hacía sombra ya no respira, y que, precisamente por eso, la responsabilidad se ha vuelto insoportable. Federico ya no puede escribir nada más. Alberti se irá al exilio, Cernuda también. Muchos huirán, otros serán silenciados. ¿Quién quedará para cargar con la memoria poética de un país roto? En esa pregunta hay un nuevo tipo de competencia. Ya no se trata de ser mejor que el otro. Se trata de no traicionarlo. De no traicionar su recuerdo, su arte, su generación entera. Mientras tanto, la guerra avanza. Vicente permanece en Madrid, en medio de un frente que se estrecha. La casa de la calle Belintonia tiembla con cada explosión. Algunos amigos la convierten en refugio. Hay noches en que duermen allí poetas, soldados, gentes que huyen.
La enfermedad de Vicente no se ha ido. Su cuerpo sigue siendo una especie de reloj averiado, con dolores, con limitaciones. Pero en esas circunstancias, ese cuerpo débil se transforma en algo inesperado, un punto de resistencia silenciosa. Imagina la escena. Afuera, los cañones. Adentro, un grupo de hombres y mujeres recitando versos, discutiendo sobre metáforas mientras en el techo resuenan los bombardeos. Parece absurdo, pero es justamente en esa mezcla de destrucción y belleza donde la poesía de Vicente encuentra un nuevo tono. La destrucción ya no es solo una metáfora amorosa, es literal, está en las calles, en los edificios derrumbados, en los amigos que desaparecen. Se podría pensar que en semejante caos la inspiración se apaga. En Vicente ocurre lo contrario. La guerra le confirma que el tiempo es todavía más escaso de lo que creía. Ya no es solo su riñón extirpado, su fragilidad física. Es la posibilidad real de morir cualquier día bajo una bomba perdida. Ese límite brutal, esa cuenta atrás real, convierte cada verso en un acto urgente. Mientras otras voces se callan o se quiebran, él sigue escribiendo. Cuando la guerra termina y Franco se impone, el país entra en otra clase de oscuridad, una paz forzada, llena de miedo. Muchos de sus compañeros ya no están, muertos, exiliados, dispersos. De la brillante constelación del 27, España solo conservará unos pocos nombres presentes físicamente en el país. Y entre ellos, en primera línea, estará Vicente Aleixandre. Aquí se produce un nuevo giro en nuestra historia. El hombre enfermo, tímido, sin vocación de tribuno, se convierte poco a poco en algo así como el poeta de guardia, dentro de una España mutilada. No por un nombramiento oficial, sino por pura permanencia. Porque se ha quedado, porque escribe, porque su casa sigue siendo un faro al que muchos jóvenes acudirán años después. Pero no vayamos tan rápido. Los primeros años de la dictadura son de silencio y de cuidado extremo. La censura vigila, las editoriales tiemblan, las palabras equivocadas pueden costar mucho. Vicente podría acomodarse en una discreción cómoda, publicar versos inofensivos, plegarse al tono oficial. Sin embargo, decide otra cosa: profundizar en su propia revolución poética. Sus libros empiezan a dibujar un mapa distinto al del discurso del régimen. Donde el poder habla de orden, patria y obediencia, él habla de amor absoluto, de cuerpos, de deseo, de destrucción y renacimiento. No hace falta nombrar la política directamente. Basta con mostrar, en cada poema, que el ser humano no fue hecho para vivir mutilado, ni por dentro ni por fuera. Ahí aparece otra forma de competencia. Vicente no solo rivaliza con la sombra de Lorca, ahora también se enfrenta, desde la poesía, a una cultura oficial gris, controlada, que quisiera convertir la literatura en adorno manso. Su contrincante ya no es un amigo genial, sino un clima entero: el miedo, la mediocridad, la autocensura. Mientras tanto, su salud sigue marcando los tempos: reposos prolongados, épocas de debilidad, visitas al médico. Él sabe que cada recaída puede ser el principio del final, y justo por eso, su vida de escritor se organiza como una vuelta de reloj, libro tras libro, como si no pudiera permitirse mucho margen entre uno y otro. Uno de los momentos claves llega con La destrucción o el amor. Ese título condensa su obsesión. El amor no como refugio dulce, sino como energía que puede arrasar con todo, pero que también es la única capaz de reconstruir. El libro lo consagra, obtiene un gran premio y, lo que es más importante, coloca su nombre en un lugar que ya no se puede ignorar. El enfermo silencioso se ha convertido en una de las voces imprescindibles de la poesía en castellano. Imagina lo que implica eso psicológicamente. Su rival, Lorca, ha muerto, pero su figura crece fuera de España. Se convierte en un mito universal del poeta asesinado. Alberti brilla en el exilio, recorre escenarios internacionales. Cernuda se convierte en el gran poeta del destierro. Vicente, en cambio, vive encerrado en un país que parece darle la espalda al mundo. Y es ahí donde el conflicto se vuelve más agudo. ¿Cómo competir con fantasmas y exiliados?
¿Cómo no sentirse pequeño frente a la figura mítica del amigo asesinado, frente al brillo internacional de los compañeros que se fueron? Alexandre no puede salir a conquistar el extranjero con lecturas y conferencias. No puede dar grandes giras, ni liderar campañas culturales. Su cuerpo y su contexto se lo impiden. Lo único que puede oponer al olvido es la intensidad de su obra. Su solución es radical: volver la poesía todavía más arriesgada. En sus versos, el mundo no es una simple descripción, sino una especie de escenario inmenso donde el hombre se fusiona con el cosmos, donde las fronteras entre cuerpo, planeta y galaxia se disuelven. Si el régimen quiere encerrar a la gente dentro de fronteras, él decide escribir poemas sin límites. Al mismo tiempo, su casa de Belintonia se va convirtiendo, lentamente, en una especie de santuario laico. En los años 40 y 50, cuando la represión es más dura, jóvenes poetas llegan tímidos, llaman al timbre y se encuentran con un hombre que los recibe sin solemnidad. Les ofrece conversación, les habla de Góngora y de surrealismo, de Neruda y de la necesidad de ir más allá de las formas cómodas. Piensa en ese contraste visual. Fuera, una España de uniformes, consignas, misas oficiales. Dentro, en el salón de Aleixandre, una conversación encendida sobre cómo romper el verso, cómo decir el amor sin cursilería, cómo hacer que la lengua suene a algo que no se haya dicho nunca. Ese salón no es el despacho de un ministro ni la sede de un partido, pero es un lugar de poder. Un poder distinto, el de influir en las generaciones futuras, el de contagiar libertad en un tiempo de miedo. Poco a poco, la figura de Vicente cambia de proporción. Al principio, para sus coetáneos, era uno más del 27, quizá el más enfermo, el menos visible, el que no hacía ruido. Tras la guerra y en plena dictadura, empieza a ser visto como otra cosa, el que ha sostenido la llama, el que sigue en el país, escribiendo sin haberse rendido del todo a la consigna, el que abre la puerta de su casa a los nuevos. Y el tiempo, ese juez implacable con el que siempre pareció estar peleando, empieza a ofrecerle una ventaja inesperada. Él sigue vivo, mientras otros han desaparecido. Su rivalidad con Lorca se ha transformado. Ya no es la competencia alegre de juventud, ahora es una conversación desigual con un muerto glorioso. Cada vez que alguien habla de la grandeza de Federico, Vicente siente una mezcla compleja de admiración, dolor y desafío. Sí, él fue enorme, pero yo sigo aquí. Yo puedo seguir escribiendo. Tengo que demostrar que nuestra generación no se reduce a un solo nombre. En los años 50, ese esfuerzo empieza a verse recompensado. Gana prestigio, entra en instituciones, recibe reconocimientos. Lo invitan a la Real Academia Española. Para un muchacho al que su familia empujó hacia el derecho y el comercio, que ahora sea la propia lengua la que lo abraza como una de sus voces oficiales, es casi irónico. El chico que iba a ser abogado de empresas ferroviarias se convierte en académico de la lengua, en guardián de palabras. Pero ese ascenso no es un final feliz, sino una nueva tensión. Convertirse en una figura oficial Implica el riesgo de domesticarse, de volverse cómodo. Y Vicente lo sabe. Sabe que la tentación de repetirse, de vivir de los premios y los homenajes, es otra forma de derrota. Por eso, incluso ya consagrado, no deja de arriesgarse en cada libro, de empujar su poesía hacia zonas más hondas y más incómodas. El conflicto con el tiempo se hace más visible a medida que envejece. Cada década que pasa, su generación queda más lejos. Para los jóvenes poetas de los años 60, Aleixandre no es solo un autor importante, es literalmente un puente con una época que ellos no vivieron. En sus ojos, Vicente ve algo que nunca imaginó. Lo miran como a un maestro, casi como a un último testigo. Eso, que podría ser halagador, también es un peso enorme. La guerra, la muerte de Lorca, el exilio de tantos amigos, todo eso se ha ido sedimentando en su memoria. Cada vez que un muchacho llama a su puerta para pedirle consejo, no solo le está pidiendo una opinión literaria, le está pidiendo, sin saberlo, que le traduzca todo un siglo. Mientras tanto, su salud sigue estrechando el margen. La cuenta atrás continúa. Más dolencias,
más limitaciones físicas. Para cualquiera, sería el momento de retirarse a descansar. Pero Vicente lleva demasiados años escuchando el mismo mensaje interior. No hay tiempo. Escribe mientras puedas. Y de forma casi paradójica, cuanto más viejo y más limitado está su cuerpo, más grande se vuelve su presencia en la poesía en lengua española. En los círculos literarios de América Latina se empieza a hablar de él como de una referencia clave. Las traducciones se multiplican. A pesar de apenas viajar, su nombre recorre países gracias a sus libros. Su poder se ha vuelto silencioso pero inmenso. Dirige la sensibilidad de generaciones enteras sin moverse de su casa. Si al principio de su vida el rival era un amigo brillante, y después el rival fue un régimen gris y opresivo, ahora, en esta fase, el rival más fuerte es otro, la versión mediocre de sí mismo que podría aceptar el papel de monumento y dejar de arriesgar. Vicente decide luchar también contra eso. No quiere ser estatua, quiere seguir siendo volcán. No quiere que lo repitan, quiere que lo lean con la misma sensación de peligro que él sintió al leer a Rubén Darío de joven, o a los surrealistas franceses en plena fiebre creativa. La tensión se ha desplazado, pero no ha disminuido. Tiene menos tiempo, más reconocimiento y una responsabilidad creciente hacia los vivos y hacia los muertos. Lorca, Alberti, Cernuda, Neruda, Miguel Hernández, todos están de algún modo presentes en cada decisión que toma, en cada libro que publica. La cuenta atrás no se detiene. Lo que nadie sospecha todavía es que, en medio de esa lucha silenciosa contra el tiempo, Vicente Aleixandre se está acercando a un momento que lo sacará definitivamente de la sombra de cualquiera y lo pondrá en un lugar que ni siquiera él se habría atrevido a soñar. El centro oficial, mundial, del mapa de la literatura. Pero eso forma parte del siguiente tramo de nuestra historia. Por ahora, basta con imaginar esta imagen final. Un hombre delgado, enfermo, en una casa de Madrid que ha sobrevivido a bombas, a registros, a décadas de dictadura. Rodeado de libros, de manuscritos, de cartas de todo el mundo, con jóvenes poetas que entran y salen como si aquella casa fuera un faro en mitad de una noche larguísima, y con un reloj invisible que le recuerda, cada mañana, que el tiempo para escribir algo verdaderamente grande se está agotando. Lo que él aún no sabe es que ese tiempo, tan limitado, será suficiente para cambiar su destino para siempre. Cuando por fin España empieza a respirar un poco tras las décadas más duras de la dictadura, Vicente Aleixandre ya no es el joven inseguro de los cafés, ni el enfermo recién operado que mira el techo del hospital, preguntándose cuánto tiempo le queda. Ahora es otra cosa. Un hombre mayor, de salud delicada, sí, pero situado en el centro secreto de la poesía en castellano. Y sin embargo, por dentro, sigue sintiendo la misma presión implacable. El reloj no se ha parado. Porque su cuerpo sigue enviándole avisos, cansancio, dolores, temporadas de reposo forzoso. Cada recaída es como un recordatorio brutal. No olvides que estás escribiendo contra el tiempo. Esa lucha se nota en su manera de trabajar. Su vida cotidiana en la casa de Belintonia parece, vista desde fuera, monótona. Mañanas silenciosas, tardes de visitas, noches largas con papeles esparcidos sobre la mesa o sobre la cama. Vicente se ve obligado muchas veces a escribir acostado, apoyando los cuadernos sobre un tablero improvisado. No es el escritor que corre de una conferencia a otra. Su escenario es un cuarto con una ventana abierta al jardín, por la que entra la luz de Madrid y el sonido de los pájaros. Pero en esa aparente quietud, por dentro, la actividad es volcánica. Tiene un método que combina disciplina y riesgo. Relee obsesivamente, tacha, reescribe, sustituye una imagen por otra más extrema, más inesperada. Busca una lengua que no suene a poesía correcta, sino a algo nuevo, casi peligroso. Al mismo tiempo, escucha la respiración del mundo que lo rodea, los ruidos de la calle, las noticias de una España que lentamente se mueve, los problemas de los jóvenes poetas que van a buscarlo. Todo eso entra en sus poemas. Uno de los grandes puntos de inflexión de esta etapa es la aparición de un libro que, en cierto modo, resume un antes y un después. Sombra del paraíso.
El título ya es una pista. No es el paraíso, es su sombra. Lo que se ha perdido, lo que se recuerda desde lejos, con una mezcla de nostalgia y dolor. En esas páginas, la naturaleza vuelve a ocupar el centro. El mar de su infancia, los campos, los cuerpos jóvenes. Una especie de mundo primordial que contrasta violentamente con la España gris y mutilada de la posguerra. No está escribiendo panfletos políticos, pero cualquiera que lo lea siente la herida histórica detrás. El paraíso es también todo lo que se destruyó con la guerra. La tensión entre la experiencia personal y la tragedia colectiva se afina. El Aleixandre más surrealista, el de imágenes desbordadas y casi oníricas, va dejando paso a un tono en el que la emoción humana se hace más nítida. Es como si la destrucción vivida le hubiera obligado a bajar del cosmos al corazón. Y ahí llega uno de los giros más importantes de su trayectoria. Vicente, el poeta cósmico, el hombre que parecía hablar con galaxias, empieza a convertirse en poeta del otro, del tú, de la comunidad. Esto se ve con claridad en otro libro clave, Historia del Corazón. Ya el título es una declaración de guerra a la frialdad. No habla de una historia de batallas ni de reyes, sino del corazón humano, de amores incompletos, de solidaridad, de soledad compartida. En un tiempo en que muchos jóvenes reclaman una poesía social, directa, él escoge una vía arriesgada. No renuncia a la imagen potente, al lenguaje trabajado, pero pone el foco en la dignidad de los que sufren, en la necesidad de tender la mano. Aquí aparece un nuevo adversario, más sutil que la censura o la sombra de Lorca, el riesgo de quedar fuera de juego. Mientras en España y en América crece una poesía explícitamente social, llena de indignación abierta, Vicente podría comenzar a parecer antiguo, demasiado simbólico. La pregunta lo persigue: ¿seguirá siendo necesaria su voz en un mundo que exige urgencia, denuncia directa, consignas claras? Esta duda lo obliga a afinarse. Su respuesta no es abandonar lo que lo hace único, sino llevarlo a un nuevo nivel. Sus metáforas siguen siendo arriesgadas, pero ahora detrás de cada una hay una experiencia humana reconocible: la pobreza, la opresión, el amor que salva, el miedo compartido. En lugar de competir con los nuevos poetas en el terreno de la consigna, compite en profundidad. Quiere llegar a la raíz misma de lo que hace sufrir y amar a las personas. Mientras tanto, Belintonia se convierte en un hervidero de generaciones. Los jóvenes llaman al timbre con una mezcla de respeto y vértigo. Cuando se abre la puerta, no se encuentran con una figura autoritaria, sino con un hombre cariñoso, irónico, que sabe escuchar. Se sientan en el salón cargado de libros y cuadros. Vicente les ofrece conversación, les pregunta qué leen, qué escriben, los corrige sin humillarlos, les señala caminos posibles. No impone una escuela, propone una exigencia. Haz lo que quieras, pero hazlo de verdad. No te conformes con lo fácil. En ese salón se cruzan tendencias, apuestas, miedos. Algunos llegan con un claro programa social, otros con una exploración más íntima. Y ahí, otra vez, aparece la idea de competencia, pero en un sentido casi deportivo y sano. Vicente quiere que ellos lo superen, pero también siente el pinchazo de tener que estar a la altura de esa mirada joven que lo observa como a un gigante. El reloj sigue sonando. ¿Le quedará tiempo para demostrar, incluso ante esos muchachos, que su obra todavía puede ir más lejos? Su trabajo se intensifica. En libros como En un vasto dominio, expande todavía más su territorio poético. El dominio ya no es solo la experiencia individual, es el mundo, la historia, el cuerpo, la memoria. Cada poema es como una exploración en un mapa que no tiene bordes claros. Más adelante, en Poemas de la Consumación y Diálogos del Conocimiento, la escritura se vuelve más desnuda, más consciente de la vejez. Habla del cuerpo cansado, del amor vivido desde la memoria y no desde la urgencia juvenil, del diálogo con la muerte que se aproxima sin disimulo. Aquí el enemigo principal está claro. No es otro poeta, ni un régimen, ni una moda literaria. Es la propia muerte. Aleixandre escribe como quien conversa con ella.
No la presenta como un monstruo, sino como una presencia con la que hay que negociar. Cada libro nuevo es una especie de pacto. Te sé cerca, pero todavía no. Déjame terminar esto. Déjame decir esto otro. Esa sensación de cuenta atrás le da a sus versos una intensidad casi física. El lector nota que ahí no hay simulación. El hombre que escribe está verdaderamente al borde del límite. Mientras esto sucede, el mundo exterior empieza a girar de otro modo. En España, el régimen muestra sus primeras grietas. En el extranjero, la obra de Alexandre circula con más fuerza. Su nombre aparece cada vez con más frecuencia en estudios críticos, antologías, traducciones. Empiezan los rumores discretos. Dicen que su nombre suena para el Nobel. Para alguien que ha pasado media vida convencido de que su destino era escribir desde la sombra, esa posibilidad roza lo inverosímil. Además, la vieja rivalidad no ha desaparecido. Lorca es, a esas alturas, una leyenda universal. Su asesinato, sus obras teatrales, su mezcla de folclore y modernidad lo han convertido en símbolo. ¿Cómo competir con un mito? Y sobre todo, ¿quiere Vicente realmente competir con él? Lo que hace es algo diferente. Sigue escribiendo, sigue recibiendo a jóvenes en Belintonia. Sigue afinando su voz. No hace campañas, no se muestra en público con gestos de candidato. Y sin embargo, cada libro suyo que aparece, cada ensayo que se publica sobre su obra, es una especie de piedra más en un edificio que ya no se puede ignorar. Llega un punto en que el conflicto interior se vuelve casi esquizofrénico. Por un lado, el cuerpo, más débil, más dependiente de cuidados, cada vez más amenazado. Por otro, la posibilidad de que el reconocimiento máximo llegue demasiado tarde, cuando él ya no pueda recibirlo. Es otra carrera contra el reloj. ¿Quién llegará primero? ¿La llamada de Estocolmo o la llamada definitiva de su organismo agotado? Y entonces, un día, el teléfono suena. Imagina la escena como un plano de cine. Un salón lleno de libros, cortinas ligeramente corridas, la luz de Madrid entrando inclinada. Sobre la mesa, cartas sin abrir, manuscritos, un par de gafas apoyadas en un libro medio leído. El timbre agudo del teléfono rompe la calma. Al otro lado de la línea, una voz le informa que la Academia Sueca ha decidido otorgarle el Premio Nobel de Literatura. Durante un segundo, quizá dos, Vicente debe de sentir que el tiempo se detiene. Toda esa lucha contra la sombra del amigo asesinado, contra la tiranía del cuerpo enfermo, contra la mediocridad de los tiempos, se condensa en un solo instante. El mundo entero, oficialmente, reconoce que su voz ha llevado la poesía en español a un lugar nuevo. Es un twist brutal en su historia personal. El hombre que parecía condenado a ser el enfermo de la generación del 27, se convierte en el primer poeta español de esa generación en recibir el Nobel. La balanza se ha movido de una manera que él jamás habría querido por estos medios, pero que no puede ignorar. Lorca es un mito sin Nobel. Él es el Nobel que habla en nombre de todos. Y aquí aparece algo decisivo en su carácter. Alexandre podría usar ese momento para proclamarse vencedor, para cerrar la herida íntima de la competencia. Pero hace justo lo contrario. Cuando viaja a Estocolmo, a pesar de la fragilidad de su salud, se presenta no como un individuo aislado, sino como parte de una cadena. En su discurso, no habla solo de sí mismo, habla de la poesía española, de sus compañeros vivos y muertos, de una tradición rota por la guerra y reparada a través de los libros. Es como si, en ese instante, la rivalidad con su amigo asesinado y con todos los demás se disolviera en otra cosa. Un reconocimiento de que el verdadero enemigo nunca fue Federico, ni Alberti, ni Cernuda, ni los jóvenes poetas que llamaban a la puerta de Belintonia. El enemigo era el silencio. Y ese día, en Estocolmo, el silencio pierde. El viaje en sí mismo es otra carrera contra el tiempo. Su salud no está para aventuras, el frío sueco es una amenaza para un organismo debilitado. Sus médicos, sus amigos, temen que ese viaje sea demasiado. Pero para él,
Renunciar sería casi traicionar a la generación que representa. Así que asume el riesgo. Se sube al avión como quien se sube a un escenario final, sabiendo que quizá está gastando los últimos cartuchos de energía, pero que lo hace por algo que trasciende su biografía. Las imágenes de ese momento son poderosas. Vicente Aleixandre, delgado, trajeado, caminando con cuidado, recibiendo el diploma y la medalla, escuchando su nombre pronunciado en otras lenguas. En esa sala decorada con solemnidad nórdica, resuenan, aunque nadie las oiga, las voces de Lorca, de Miguel Hernández, de tantos amigos dispersos. Su victoria no es solo suya, pertenece a todos ellos. A partir de ese día, su vida cambia de ritmo, pero no en la forma que muchos imaginarían. No se convierte en una estrella mediática al uso. La prensa, las entrevistas, las fotos, lo rodean durante un tiempo, pero él no abandona su territorio. La casa de Belintonia, la mesa de trabajo, las conversaciones con los jóvenes. Si antes su salón era un faro, ahora es casi un lugar de peregrinación. Llegan periodistas, críticos, escritores de otros países. El nombre Aleixandre se pronuncia en universidades, en congresos, en artículos. Y sin embargo, por dentro, el conflicto clave sigue intacto. El Nobel puede haber resuelto la competencia externa, esa pregunta de ¿seré reconocido?, pero no detiene el reloj biológico. Su cuerpo sigue desgastándose. Cada reconocimiento, cada homenaje, cada visita, tiene un precio en energía. Y ahora, además, se suma otra presión nueva, la de estar a la altura de un título que muchos consideran definitivo. Ser Nobel es también una forma sofisticada de competencia. A partir de ese momento, cada línea que escribe se mide de otro modo. Él lo sabe. Sabe que sería fácil instalarse en la repetición, vivir de la fama, permitir que la casa se convierta en museo mientras él se limita a firmar libros. Pero no soporta esa idea. Para Vicente Aleixandre, el verdadero fracaso no sería no haber recibido el Nobel, sería traicionarse a sí mismo en el último tramo, dejar de arriesgar. Por eso, incluso después del premio, sigue escribiendo, sigue revisando, sigue empujando su lenguaje un poco más allá. Los poemas de esta época tienen algo de despedida, pero nunca de rendición. Hablan de la vejez, del amor cuando el cuerpo ya no es joven, de la memoria como territorio último, del conocimiento como diálogo interminable entre la vida y la muerte. Ha llegado a la cima, sí, pero, fiel a su manera de ser, no la convierte en un trono, sino en un nuevo puesto de observación desde el que seguir preguntándose cosas. La competencia que queda es la más radical, la lucha por dejar una obra que cuando él ya no esté, siga viva, siga sonando verdadera, siga compitiendo esta vez contra el olvido. Esa batalla, la del legado, será el centro de la última parte de su vida. Después del Nobel, cualquiera podría pensar que la historia ya está contada, que solo queda el epílogo amable, las fotos con traje oscuro, las entrevistas, los homenajes. Pero para Vicente Aleixandre, el premio no es un punto final, sino un nuevo tipo de cuenta atrás. Imagina el calendario de pared en Belintonia. Las hojas caen una tras otra, con la misma calma implacable con que se despega la pintura de una casa antigua. El Nobel le ha dado gloria, sí, pero no le ha dado ni un solo día extra de vida. Y él lo sabe. Su cuerpo, fiel a su papel de antagonista, no se deja engañar por las medallas. La fatiga se hace más intensa, la respiración más corta, las visitas al médico más frecuentes. El viaje a Estocolmo fue una victoria, pero también un gasto brutal de energía. Regresa a Madrid con algo parecido a una resaca física y emocional. Ha tocado la cúspide, pero la cúspide le ha recordado que el cuerpo tiene fecha de caducidad. En la España de finales de los 70, todo se está moviendo. Muere Franco, llega la transición, se firman constituciones, se vota, se discute en los bares y en las plazas. Los jóvenes salen a la calle con una velocidad que a Vicente le cuesta seguir, no porque no entienda sus ganas, sino porque ya no puede acompañarlos físicamente. La historia, la política, la sociedad, corren. Él camina despacio, apoyado, muchas veces, en otros. Pero hay un lugar en el que sigue siendo el centro de todo, la casa de Belintonia.
Ahora ya no vienen solo poetas tímidos que buscan consejo en un país gris. Vienen también jóvenes de una España que acaba de estrenar la palabra libertad sin miedo, que quiere romper con todo, que mira el pasado con una mezcla de respeto y deseo de incendiarlo. Esos muchachos y muchachas llaman al timbre con el libro del Nobel bajo el brazo, pero dentro traen una revolución propia. Nuevas formas, nuevas obsesiones, nuevas rabias. Aquí aparece otro tipo de rivalidad, quizá la más extraña de todas. La de un maestro que ve cómo sus discípulos, inevitablemente, deben acabar discutiendo con él, negándolo, peleándose con su sombra para encontrar su propia voz. Vicente no solo lo sabe, sino que lo fomenta. En esas tardes de salón lleno, mientras el humo de los cigarrillos dibuja nubes bajas sobre las estanterías, puede escuchársele decir cosas que suenan a suicidio de ego. No os quedéis en nosotros, haced lo que tengáis que hacer, aunque sea contra nuestra poesía. A un muchacho que le confiesa que no entiende algunos de sus poemas, le responde casi con alegría: mejor, no habéis venido a reverenciar, sino a discutir. Eso está bien. Sus rivales, en este tramo final, ya no son nombres concretos, sino fuerzas abstractas. El mercado editorial que quiere domesticar al Nobel en un producto amable. La nostalgia que intenta congelarlo en estatua. Y sobre todo la posibilidad de convertirse en un clásico aburrido que nadie lee de verdad. Vicente lucha contra todo eso con la única arma que siempre ha tenido: seguir escribiendo como si estuviera empezando. Cada nuevo texto lo encara con una seriedad feroz. No hay poemas de relleno, no hay concesiones. Sabe que el lector lo mirará desde la altura del Nobel, pero él se obliga a mirarse desde la desnudez del aprendiz. Los últimos libros se cargan de un tono nuevo, más directo a veces, más contemplativo, pero nunca rendido. En ellos aparece la vejez sin maquillaje, el cuerpo que ya no responde, la noche más larga, los amigos muertos que vuelven como presencias familiares. Hay poemas en los que habla con la muerte como quien habla con una vecina que lleva años saludándolo desde la escalera. No la insulta, no la glorifica, la acepta como parte del trato. Y mientras tanto, su casa se transforma en símbolo. No es una mansión lujosa, no es un palacio, pero las paredes de Belintonia han escuchado durante décadas la respiración de la poesía española. Por allí han pasado la euforia de los años 20, el miedo de la guerra, el silencio de la dictadura, la tímida alegría de la transición. Cada habitación tiene su propio eco. El dormitorio donde escribió acostado, el salón donde escuchaba a los jóvenes, el pequeño jardín donde la luz cambiaba lentamente sobre las hojas mientras él corregía versos. En esos años, ya no hay necesidad de demostrar nada a nadie. El conflicto con Lorca, Alberti, Cernuda, Neruda, ya no existe como competencia real. Se ha transformado en diálogo interno. Federico es el amigo ausente con el que, en la soledad del cuarto, mantiene conversaciones imaginarias. ¿Ves, Federico? No han podido con nosotros. Tus obras siguen vivas, las mías también. No venció el miedo. No lo dice en voz alta, pero esa reconciliación silenciosa flota en el aire. Sin embargo, hay otro adversario que no deja de empujarlo: el olvido futuro. Puede parecer exagerado. ¿Cómo va a temer el olvido a alguien que ya tiene el Nobel, que se estudia en universidades, que recibe homenajes? Precisamente por eso. Vicente sabe que la historia literaria es cruel. Sabe que hay autores gigantescos que, con el tiempo, se convierten en nombres de manual, en citas obligatorias que nadie siente por dentro. Su miedo no es que su nombre desaparezca, sino que quede vacío, convertido en etiqueta. Por eso, incluso cuando su cuerpo ya apenas le permite trabajar largas horas, se empeña en conversar, en explicar, en dejar huellas humanas además de libros. Cuando un joven poeta sale de Belintonia con un consejo suyo grabado en la memoria, Vicente siente que ha ganado una pequeña batalla contra ese olvido frío que reduce a los autores a monumentos. La enfermedad, entre tanto, estrecha el cerco. Los médicos hablan con más prudencia, las visitas tienen que dosificarse, los paseos se reducen a pocos pasos por la casa. Para cualquier otra persona, sería el momento de abandonar cualquier lucha. Para él,
Ese apretón final es también un despertador. Si siempre he escrito contra el tiempo, ahora, más que nunca, cada día cuenta. Hay noches en que se queda despierto más allá de lo razonable para su edad, corrigiendo un verso que quizá solo cambiará una palabra. Desde fuera podría parecer obsesivo, casi absurdo. Desde dentro, es coherente. Ha vivido toda la vida sabiendo que un solo poema puede justificar una existencia, que un solo hallazgo verbal puede atravesar décadas, siglos. Si ese verso perfecto está al alcance de su mano, no piensa renunciar a él por una hora de sueño. Su relación con España también cambia. La democracia trae libertad, pero también ruido, tertulias, polémicas, nuevas modas culturales que prometen revoluciones en cada temporada. Algunos jóvenes se declaran postpoetas. Rompen con todo. Juegan a dinamitar el pasado, incluido el del propio Aleixandre. A primera vista, podría dolerle. En el fondo, le divierte. Es la prueba de que el ciclo se repite. Como él rompió alguna vez con lo que le imponían, ahora ellos rompen con lo que parece intocable. Lo que le interesa no es conservar su pedestal, sino comprobar si ese gesto de rebeldía viene acompañado de una verdadera exigencia con el lenguaje. A veces, mientras escucha debates en la radio o lee artículos que proclaman la muerte de la gran poesía, sonríe con una mezcla de ironía y ternura. Sabe algo que muchos olvidan. La poesía no muere ni vive según las declaraciones de moda, sino según la intensidad con que alguien, en soledad, se sienta obligado a escribir unos versos que no puede evitar. En esa soledad llega el último giro de su historia. Un día, el cuerpo dice basta. No hay una gran escena teatral, no hay discursos finales ante un auditorio. Hay quizá una habitación en penumbra, el ruido amortiguado de la calle, la respiración que se hace más lenta. En algún momento de 1984, Vicente Aleixandre se apaga en Madrid, la ciudad que lo vio convertirse en poeta, enfermo, maestro y Nobel. Tiene más de 80 años. Ha sobrevivido a dictaduras, bombardeos, operaciones, cambios de régimen, modas literarias, guerras mundiales. Su cuerpo por fin deja de luchar. La noticia corre rápida. Los periódicos hablan del gran poeta de la generación del 27, del Nobel, del maestro de generaciones. En los telediarios aparecen imágenes suyas, la casa, el jardín, su rostro envejecido, la voz pausada en alguna entrevista. En los cementerios de la memoria, los nombres de Lorca, Alberti, Cernuda, Guillén, Salinas se reagrupan en torno al suyo, como si en la muerte volvieran a reunirse aquellos jóvenes del 27 que un día leyeron juntos a Góngora. En el entierro, entre coronas y discursos, también se percibe algo más íntimo, la sensación extraña de que se ha ido uno de los últimos hilos que unían la España de antes de la guerra con la España democrática. Con él no muere solo un hombre, se cierra un puente biográfico entre mundos irreconciliables. Pero aquí viene el auténtico twist final. Su cuerpo desaparece, sí, pero la casa, los libros, los poemas, empiezan a vivir otra vida. Belintonia, la casa discreta, pasa de ser domicilio particular a convertirse en símbolo polémico. Unos la ven como ruina, otros como patrimonio, otros como santuario que debe protegerse a toda costa. Se discute sobre su futuro, se escriben artículos, se organizan campañas para salvarla del abandono. La casa misma entra en la historia literaria como una prolongación física de su poesía, un lugar donde la fragilidad y la resistencia convivieron durante décadas. Sus versos, mientras tanto, entran definitivamente en el circuito de la educación, de las ediciones críticas, de las bibliotecas familiares. En institutos y universidades, alumnos que no habían nacido cuando él murió subrayan frases de la destrucción o el amor. Se estrellan contra imágenes que les resultan excesivas y de pronto encuentran una que les habla un agujero en el pecho. En América Latina, poetas jóvenes lo leen como uno de los grandes renovadores del lenguaje amoroso. En Europa,
críticos lo sitúan junto a otros gigantes del siglo XX. Y aquí, de nuevo, la vieja rivalidad se reescribe una vez más. A estas alturas, ¿quién compite con quién? Lorca y Alexandre ya no se enfrentan como figuras que luchan por un mismo espacio, sino que coexisten como dos polos distintos de una misma revolución poética. Uno traza una línea hacia lo popular, lo teatral, lo visionario andaluz. El otro hacia lo cósmico, lo amoroso universal, lo metafísico. En las estanterías del mundo, sus libros se tocan, se apoyan, se recomiendan mutuamente. Lo mismo ocurre con Alberti, Cernuda y los demás. La competencia feroz de la juventud se ha disuelto en un coro. El lector contemporáneo no elige a quién gana, sino que entiende que la verdadera victoria fue de todos ellos contra el silencio, contra la mediocridad, contra el miedo. El legado de Vicente Alexandre se puede medir de muchas formas, en premios, en ediciones, en estudios académicos. Pero hay otra manera más fiel a su biografía, medirlo en términos de vínculos. Fue puente entre generaciones, entre los poetas modernistas y la vanguardia del 27, entre los compañeros fusilados o exiliados y los jóvenes del interior, entre la España rota de la guerra y la España que intentaba recomponerse en democracia. Fue también puente entre dimensiones, entre el cuerpo enfermo y el universo entero, entre el amor más carnal y la metafísica más alta, entre la destrucción y la posibilidad de un amor que, precisamente porque sabe que va a morir, se vive con mayor intensidad. Si piensas en su vida como una película, la imagen inicial y la final se superponen de un modo inquietante. Al principio, un niño silencioso en Málaga, mirando el mar, respirando una luz que no sabe aún cómo nombrar. Al final, un hombre mayor, casi inmóvil, en una habitación de Madrid, con los ojos quizás cerrados, pero rodeado de palabras que han convertido ese mismo mar, esa misma luz, en materia poética indestructible. Y entre esos dos extremos, una constante, el reloj. Toda la vida de Vicente Alexandre ha sido una carrera contra el tiempo, contra el diagnóstico que le dijo que no viviría mucho, contra las bombas que podían borrar su casa en un segundo, contra la censura que quería domesticarlo, contra la tentación de acomodarse en los homenajes, contra la muerte que llamaba cada vez con más insistencia. La paradoja es que, precisamente por aceptar siempre que su tiempo era limitado, escribió como si el lenguaje no tuviera límites. Mientras su cuerpo se reducía a una tama, a un cuarto, su poesía se extendía a océanos, planetas, galaxias. La próxima vez que escuche su nombre, Vicente Pío Marcelino Cirilo Alexandre y Merlo, no piense solo en una ficha de enciclopedia o en la palabra Nobel. Piensa en ese contraste brutal. Un hombre frágil, cojo, operado, encerrado muchas veces en una casa, que logró, sin embargo, escribir como si tuviera a su disposición todo el universo. Porque esa es su verdadera victoria sobre el tiempo, sobre la enfermedad y sobre cualquier rival. Haber demostrado que, incluso desde el cuerpo más limitado, la imaginación humana puede seguir siendo inmensa, peligrosa y luminosa. Y que mientras haya alguien, en algún lugar, leyendo en voz baja uno de sus poemas, Vicente Alexandre seguirá respirando un poco, contra todo pronóstico, más allá de su propia muerte.